Así que bueno, para comenzar entonces, sí, definitivamente la medicina nuclear para mí es una de las técnicas más apasionantes que hay. Definitivamente es como la que nos obliga a estar en un continuo estudio, ¿no? Y no nada más a conformarnos con procesar la imagen o darle clic siguiente, 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 sino que aquí tenemos que, si bien es cierto, en todas las especialidades médicas tenemos que hacerlo, en esta es casi que obligatorio, ¿no? Si no, no podemos. Y al final el tecnólogo o el licenciado en imagenología se convierte en una especie como de médico residente, ¿no? Cuando no tenemos en los hospitales, no tenemos esos residentes allí a la mano, es precisamente el tecnólogo quien está abordando ese paciente, quien se convierte y quien debe analizar el caso de los pacientes, y sobre todo en el tema renal. De aquí que, bueno, evidentemente la medicina nuclear se divide tanto para la parte de diagnóstico como de tratamiento. En este caso particular nos abordaremos en el caso del diagnóstico. Dicho esto, que es nada más la parte que tiene que ver con las generalidades, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con lo que sería el proceso renal. Para ello, bueno, les presento evidentemente el equipo de Grupo del Sur, un Spexity de Siemens, ¿sí? Un Symbie. En este caso, bueno, ahí estamos haciendo en este caso los controles de calidad, pero definitivamente tenemos doble cabezal más un CT, ¿sí? Asociado al mismo. Entonces, muy importante primero considerar el tema del aparato urinario. ¿Sí? El aparato urinario, como todos sabemos, es el encargado de la eliminación de lo que tiene que ver de sustancias de desecho en la sangre que se acumulan dentro de lo que es el torrente circulatorio y lo hacen excretándola a través de la orina hacia el exterior. Está constituido, por supuesto, por lo que tendría que ver con los riñones, con los uréteres, la vejiga y la uretra. Es muy importante el análisis de que la orina es producida continuamente por los riñones, pasa a través de los uréteres, llega finalmente a la vejiga urinaria, en donde se acumula hasta ser expulsada del organismo a través de la uretra. ¿Por qué es muy importante esto? Sé que, y me disculpan aquellos que ya hayan tenido muchísima más experiencia, pero inevitablemente necesitamos ir profundizando desde lo macro hasta lo micro para llegar dentro de ese aparato urinario a comprender lo que es la anatomía renal. Me van disculpando aquí, pero voy admitiendo a quienes se nos van aquí sumando dentro de la clase. Así que los voy uniendo acá con nosotros, ¿sí? De manera tal de que puedan acompañar. Entonces, bueno, muy importante en el caso de la anatomía renal, cuando nos centramos solamente a nivel de los riñones, aquí se alojan en la zona posterior del abdomen, detrás del peritoneo, a cada lado de lo que sería la columna, de la columna vertebral, y un punto importante acá va a tener que ver precisamente con esa anatomía de los riñones, es decir, dónde están ubicados los riñones. Esto es muy importante porque, tal como veremos, vamos a poder ver en algunos estudios de medicina nuclear algún riñón que no necesariamente está justamente en su ubicación. ¿Sí? Y de allí que entendamos que el riñón derecho descansa justo debajo del hígado y el izquierdo debajo del diafragma, junto al vaso. Y precisamente es muy importante, ¿sí? También entender que dentro de esa anatomía, vamos aquí admitiendo, dentro de esa anatomía, evidentemente el riñón derecho está levemente, ligeramente más abajo que el izquierdo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Y creo yo que aquí ya vamos a ir entrando un poquitico más en tema, ¿no? Hasta aquí, perfecto, ya esto lo conocemos. Además tenemos las glándulas suprarrenales, digamos, en lo que sería el polo superior de ambos riñones, ¿sí? Adicionalmente, bueno, allí tenemos cómo es la incorporación tanto de sangre como de la salida de sangre a través de la aorta abdominal y a través de la vena cava inferior, respectivamente. Pero es muy importante a la hora de estudiar lo que es la medicina nuclear y sobre todo la gamografía renal, comprender qué ocurre puertas adentro, qué es lo que está pasando dentro de esos riñones. Entonces, nosotros tenemos una estructura macroscópica, ¿sí? Inicialmente, si nosotros queremos ver estos riñones, digamos, a partir de esos órganos y a su vez de los tejidos, bueno, los riñones son órganos con forma, digamos, de habichuela o de judía, ¿sí? Que miden aproximadamente unos 11 centímetros de largo, 6 de ancho y pesan aproximadamente 150 gramos. Es importante comprender que tenemos, digamos, como tres áreas, ¿no? La primera lo que tiene que ver con la corteza renal, luego seguidamente lo que ustedes pueden ver acá en sus pantallas a través de lo que es la médula renal y finalmente lo que es la pelvis renal. Permítanme aquí para ponerles un apuntador, puntero láser, ¿sí? Creo que aquí lo vemos bien, ¿sí?
Comenzamos, bueno, a nivel de la pelvis renal, sí, es la expansión en forma de embudo que conecta con el uréter. Precisamente acá es donde finalmente va a salir, sí, lo que sería la orina, sí. Tenemos también los cálices que van a desembocar precisamente en esa pelvis renal. Esta área es muy importante de considerar. Y les pregunto yo, vamos a ir comenzando ya de una vez. ¿Dónde creen ustedes, sí, comprendiendo que yo tengo, digamos, una primera área que tiene que ver con la corteza renal, ¿sí? La parte externa que ustedes pueden ver ubicada justamente acá. Luego tenemos la médula renal, ¿sí? Ubicada ya la parte interna, en donde tenemos las masas cónicas, directamente debajo de, digamos, lo que nosotros conocemos como esas pirámides de Malpighi, ¿sí? Ustedes las ven acá, y cuyos vértices se van a proyectar hacia lo que serían los cálices. Entonces tenemos externamente corteza renal, la médula renal y finalmente lo que es la pelvis renal. Les pregunto yo, ¿dónde creen ustedes que ocurre la filtración urinaria? ¿Dónde creen ustedes que pasa esa filtración de la sangre para finalmente transportarla hacia la orina? Es decir, tenemos la pelvis renal, aquí ya los voy leyendo, vamos a ver, y qué rápidos son ustedes para responder. Ah, mira, aquí tengo, oye, qué bueno, uno de mis alumnos también, exalumnos ya, Carpio. Qué bueno, Carpio, sí, definitivamente a partir del glomérulo ocurre lo que conocemos como la filtración glomerular, precisamente de allí su nombre. Ya, discúlpenme aquí que tengo, es que tengo aquí el apuntador, no me deja trabajar con el chat. Muy bien. Ya va, que es que no me deja incorporar a la gente, perdónenme. Ok. Muy bien. Entonces, ok, tenemos definitivamente, sí, una fase que tiene que ver con lo que conocemos, digamos, como esa parte de filtración. Ahora bien, ¿qué ocurre? Y aquí es muy importante y por eso les he querido traer el mayor son posible, ¿sí? Para poder comprender qué ocurre, digamos, a nivel del riñón cuando hablamos sobre el sistema de filtración. Bueno, primero, nosotros tenemos una corteza renal, ¿sí? Fíjense ustedes que tiene una irrigación sanguínea bastante considerable, ¿sí? Luego de esa corteza renal, efectivamente, podemos llegar a lo que es la médula renal, ¿sí? Donde ya habíamos comentado, y efectivamente acá tenemos entonces lo que conocemos como esas pirámides renales, efectivamente los cálices menores y finalmente cáliz mayor, y ya tenemos entonces nuestra salida hacia el uréter. Ahora bien, ¿qué pasa y a qué se refiere en este caso Carpio con respecto al glomérulo? ¿Qué es lo que pasa realmente a nivel de todo ese proceso que nosotros conocemos como filtración glomerular? La filtración glomerular es ese paso de líquidos desde lo que sería el capilar glomerular, que ustedes pueden identificar acá en sus pantallas, ¿sí? Hasta efectivamente a la nefrona. Esto por procedimientos estrictamente físicos. Es decir, aquí la energía necesaria para poder llevar a cabo esa filtración es proporcionada realmente desde el corazón y no de los riñones. Algo increíble porque realmente desde el punto de vista físico va a tener que ver mucho con un sistema de presión. Y ese sistema de presión va asociado a el primer aspecto, lo que tiene que ver con la membrana glomerular. Es decir, nosotros tenemos justamente acá, permíteme, vamos a seguir conectando aquí a la gente. Ok, justamente en sus pantallas, ¿sí? Van a tener entonces, permítanme aquí identificárselos para que lo podamos ver. Muy bien. Ok, tenemos efectivamente, ¿sí? Lo que conocemos como este glomérulo. Voy a poner aquí opción del puntero. Ok, lo que efectivamente conocemos como el glomérulo, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos además la arteriola aferente, la arteriola eferente, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando efectivamente durante todo este proceso?
En los capilares glomerulares, la sangre, que llega con una presión aproximadamente entre un 55 y un 60% de lo que es la presión arterial media, se va a ver expuesta a una membrana de filtración. Y esa membrana de filtración que separa el plasma del espacio de Bowman es lo primero que nos va a permitir a nosotros entonces provocar que esos capilares glomerulares son, digamos, fenestrados. Es decir, aquí vamos a tener que la membrana basal tiene un espesor de 0.2, 0.3 micras, y las células epiteliales, en este caso, que contactan con la membrana basal y que están en el intersticio, ¿sí?, de lo que tendría que ver precisamente y que se encuentran con las células mesangiales, se van a ajustar a lo que es el flujo sanguíneo capilar y por lo tanto van a provocar allí la filtración glomerular. ¿Qué ocurre entonces? Fíjense, si lo vemos acá un momentico en pantalla. Sí, nosotros vamos a tener entonces, por un momento, si ustedes analizan, vamos a tener diferentes tipos de procesos que se pudieran dar y que se pudiesen dar a lugar en lo que tendría que ver con la filtración y la eliminación. Por una parte, tenemos lo que tiene que ver con la filtración desde la sangre hacia lo que es la cápsula de Bowman. Luego tenemos los procesos de reabsorción, en donde efectivamente vamos a poder entonces tener a partir de estas conexiones con, perdónenme aquí que cada vez que entra alguien se me desajusta un poquitico la historia porque tengo el puntero. Ok. Entonces, Denise, si estás allí, porfa, para que tú les vayas admitiendo, ¿sí? Porfa, si estás allí, cópiame y me escribes aquí en el chat. Ok, entonces tenemos una primera fase que tiene que ver precisamente con lo que sería la filtración, ¿sí? Luego tendríamos esta fase donde vamos a poder tener reabsorción, pero fíjense que la reabsorción, ¿sí?, ocurre desde los túbulos renales hacia la sangre y puede ocurrir, ¿sí?, en diferentes etapas, en diferentes fases de este proceso, ¿sí? Bien sea en el túbulo contorneado distal, o sea, en cualquiera de estas áreas vamos a poder tener esa reabsorción a nivel de lo que sería la sangre. Finalmente, fíjense que vamos a poder tener lo que serían las fases ya de excreción, ¿sí? Y es de excreción desde la sangre hacia lo que serían los túbulos renales. Es decir, yo tengo un movimiento ahora que va de sangre hacia túbulos, ¿sí? Y en la reabsorción tengo de túbulos hacia sangre. Muy importante comprender estas dos etapas porque después ya lo vamos a ver a lo que sería el ámbito práctico, ¿no? El ámbito de lo que tiene que ver. Muy bien. Ok, entonces, y finalmente, obviamente ya tenemos la fase de excreción, ¿sí? Tenemos aquí las fases de secreción y la fase de excreción, donde ya vamos ya directamente saliendo, digamos, por la pelvis renal hacia lo que sería el uréter, ¿sí? Entonces ya aquí llegaríamos a la fase final de lo que sería ese proceso que ocurre justamente a nivel de todo lo que tiene que ver con el tema de la filtración. Ahora bien, ocurre un punto muy importante, ¿sí?, que además tiene que ver con dos aspectos que nos sirven a nosotros para también evaluar y analizar lo que ocurre en el riñón. Y tiene que ver con la tasa de filtración glomerular y con la velocidad de filtración glomerular. Es decir, cuando nosotros hablamos sobre la tasa de filtración glomerular, ese glomerular filtration rate, nos referimos al flujo neto del ultrafiltrado que pasa a través de la membrana por unidad de tiempo. Cuando estamos hablando de tasa, es porque efectivamente estamos considerando una especie de película, de video. No estamos viendo una foto, sino que estamos viendo un video. Queremos saber efectivamente cómo es ese flujo neto de filtrado, pero que va a pasar a través de la membrana, pero a través de la unidad de tiempo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esa tasa de filtración glomerular, TFG, o por las siglas en inglés, la verán como GFR, que la verán en la mayoría de sus servicios, en los análisis cuando hacemos reuniones de servicio, por ejemplo, con el caso de urología. Ese GFR o esa tasa de filtración glomerular tiene que ver con, en términos globales, es una multiplicación entre lo que tiene que ver con el área por el coeficiente de filtración, ese caso F, por la presión eficaz de filtración. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente, acá
lo que nos va a permitir a nosotros evaluar y analizar qué es lo que está ocurriendo allí es, bueno, precisamente qué tipo de presiones vamos a tener para poder producir la filtración. Entonces, la presión eficaz de filtración tiene que ver precisamente con presiones a favor de la filtración menos las presiones que vayan a estar en contra. Ahora, ¿qué tipo de presiones vamos a tener a favor? Y esto es súper importante que comprendamos. Yo sé que ahorita esta primera parte puede ser a veces un poco fastidiosa en términos de que, oye, ¿para qué tanta clínica y tal si yo no soy médico? Sí, pero bueno, de todas formas tenemos un grupo de médicos nucleares por acá. Sin embargo, es muy importante comprender qué se está jugando y qué es lo que realmente estamos evaluando. Muchas veces cuando yo le pregunto a mis alumnos de medicina nuclear, bien sean los técnicos o los médicos residentes de medicina nuclear, ¿qué estábamos midiendo? La gente decía, sí, estamos midiendo funcionamiento del riñón. Sí, perfecto. Esa es la última parte de la cascada abajo, ¿no? Lo que yo quiero que analicemos es qué ocurre desde la parte más arriba, es decir, qué es lo que está pasando a nivel molecular que se traduce finalmente en que yo puedo evaluar el funcionamiento del riñón. Porque eso es como cuando me preguntan, bueno, para evaluar si el riñón está funcionando adecuadamente para utilizar contraste en tomografía o en resonancia, pedimos laboratorios de urea y creatinina. Sí, claro, eso está perfecto. Lo que yo quiero saber es por qué pedimos los laboratorios de urea y creatinina. Entonces, lo mismo pasa acá. En el caso del riñón, y sobre todo entonces en el caso del análisis a través de filtración, las presiones que tenemos a favor son la presión arterial, ¿sí? Por lo tanto, esa presión hidrostática capilar, más lo que sería la presión coloidosmoscómica en el espacio de Bowman. Es decir, ¿qué vamos a tener acá? Nosotros vamos a tener presión favorable en lo que es el espacio de Bowman y vamos a tener la presión arterial, que también va a ser posiciones o presiones a favor. Ahora, ¿qué presiones vamos a tener en contra? Precisamente la presión hidrostática en el espacio de Bowman, más lo que sería la presión coloidosmótica en el caso capilar, es decir, los invertidos de las presiones a favor, ¿no? En el caso de, es muy importante considerar que esa presión hidrostática capilar o la presión arterial está en el orden aproximadamente constante alrededor de 60 milímetros, ¿sí? De mercurio. En el caso de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman es alrededor de 15, en la coloidosmótica de lo que sería el extremo aferente es alrededor de 28, en la del extremo eferente es alrededor de 40 y la coidosmótica del espacio de Bowman es alrededor de 0 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Y para qué esto es importante? Cuando nosotros hacemos la sumatoria de todo este poco de presiones, sí, que a nosotros los físicos nos encanta todo ese poco de ecuaciones y fórmulas, al final no quiero que nos llevemos las fórmulas en la mente, lo que quiero es que veamos finalmente cuál es el resultado final. ¿Qué ocurre? Cuando yo hago esa sumatoria de las presiones positivas y de las presiones negativas, me doy cuenta que en el extremo aferente de lo que es el capilar glomerular, la presión eficaz o neta de filtración está alrededor de 17 milímetros, ¿sí? De mercurio. Y en el externo eferente está alrededor de 5. Entonces, ¿qué ocurre? Esto supone que en esta red capilar el único movimiento de agua y de solutos es hacia afuera del capilar. Yo estoy generando u obligando que a partir de la diferencia de presión, bueno, efectivamente yo tenga un desplazamiento sencillamente por presión. Y de aquí la razón fundamental por la cual en bioquímica, ¿sí? Para aquellos que han tenido sus traumas con bioquímica, en el caso sobre todo de nuestros amigos médicos, también de los físicos médicos que vimos bioquímica, obviamente entonces acá ya no tiene que ver un tema de un proceso de filtración a través de un tema químico, etcétera, sino tiene que ver sobre todo con el tema de las presiones, ¿sí? Y por eso era que al inicio les comentaba que probablemente esa filtración tiene muchísimo más que ver a nivel de cómo está la estructura o la relación desde el corazón hasta los riñones, más allá de lo que está ocurriendo finalmente acá. Sin embargo, evidentemente lo que estamos evaluando es qué tanto estamos filtrando a nivel de los riñones, ¿sí? Obviamente esa filtración va a venir entonces proveniente, por favor recordar, al final, cuando estamos hablando de filtración glomerular, nos estamos refiriendo a esa evaluación o esa compensación entre la presión eficaz de filtración. Y esa presión eficaz de filtración tendrá que ver con aquellas que vayan a favor y aquellas que vayan en contra.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa durante todo este proceso, digamos, de lo que sería la eliminación por vía urinaria y de lo que ustedes pueden ver en todo el proceso? Bueno, que evidentemente yo voy a poder tener entonces ahora, en el caso de la medicina nuclear, yo voy a poder buscar elementos, fármacos que me vayan a permitir evaluar qué ocurre a nivel de la filtración, qué ocurre, ¿sí?, a nivel de lo que sería, por ejemplo, la incorporación de manera externa, y ya vamos a ver precisamente a qué corresponde cada uno de estos casos, ¿sí? Lo primero, y es el más básico, tiene que ver con los estudios de DMSA, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de estudios, nos referimos a que, bueno, en condiciones normales la captación va a ser parenquimatosa, ¿sí? Renal va a ser homogénea y simétrica. Muy importante que lo que tiene que ver tanto con las pirámides que habíamos hablado, así como los sistemas colectores, no captan DMSA, por lo que van a aparecer como, o pudieran aparecer como defectos de captación centrales. Muy importante que debido precisamente a lo que tiene que ver con la anatomía, vamos a tener precisamente que el polo superior del riñón izquierdo, ¿sí?, en ese borde anterolateral, va a poder aparecer perfectamente, digamos, un poco aplanado debido a lo que es la impronta esplénica. Entonces, ¿qué pasa? Y acá quiero que ya podamos ir conversando, ¿sí? Y aquí los voy leyendo. Fastidio, vale, ¿verdad? Con este apuntador me tiene... Ok, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Listo, que también como tuvimos tantos problemas con la incorporación de la gente, los estoy dejando que se puedan incorporar a cualquier hora. Pero... Ok, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué podemos estar viendo inicialmente? Lo inicial que estamos analizando y que podemos ver acá en las imágenes es precisamente, vamos a ver acá, nuestros dos riñones. Ahora bien, ¿qué ocurre con estos dos riñones? Bueno, efectivamente, como ya les había adelantado desde el punto de vista teórico, nosotros vamos a poder identificar perfectamente el ámbito externo del riñón. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Porque acá no estamos evaluando precisamente lo que tiene que ver con toda la parte funcional y de filtración del riñón. Aquí estamos evaluando la fase, si queremos decirlo, externa del riñón. Les pregunto yo, ¿para qué creen ustedes que nosotros evaluamos esta fase o esta área externa del riñón? ¿Para qué creen ustedes que logramos nosotros evaluarla? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen. La idea de estas clases, ajá, es que podamos ir interviniendo, ¿no? Cicatrices renales para ver lesiones, pelonefrites, cicatrices. Es decir, a ver, y, y yo no pudiera estar evaluando también parte del funcionamiento del riñón o no. ¿O es que esa fase parenquimatosa no tiene que ver nada con el funcionamiento del riñón? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. Sí, áreas de necrosis se traducen como cicatrices, sí, definitivamente. Ok, muy importante, muy bien, muy bien. Veo que estamos todos en línea con alguna de lo que tendría que ver precisamente a nivel de las indicaciones, sí, precisamente quiero aquí destacar algunas cositas que me parecen súper importantes, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando nosotros trabajamos con este DMCA, ¿sí?, que es el ácido dimercaptosuccínico, ¿sí? En este caso, obviamente lo hacemos, y me disculpan los más jóvenes, ¿sí?, o los que estén estudiando, este tipo de estudios, tanto el que vamos a ver ahorita con DMCA como el de funcionamiento renal, lo vamos a ver en un marcaje con tecnesio 99 como radionucleidos, ¿sí?, que es el que nos va a permitir efectivamente evaluar y poder ver en los detectores de la gamma cámara, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre en la gramografía renal de tipo estática? ¿Sí? En esta que nosotros tenemos acá, perdón, déjenme terminar de leer. ¿Cuánto porcentaje aporta cada riñón? Forma, tamaño, sí, Joana, perfecto, sí. Riñón ectópico, ok, podemos ir viendo varias de estas cositas, sí, que ya además las tienen allí en pantalla.
pero súper importante, sí, comprender que tras su administración intravenosa se va a incorporar a las células del túbulo contorneado proximal desde lo que serían esos vasos peritubulares y va a permanecer ese DMSA localizado en el córtex, en esa corteza. Muy, muy importante. Es decir, tras la administración, nosotros vamos a tener hasta un 90% de ese DMSA se va a ligar a proteínas plasmáticas, por lo que solo una muy pequeña fracción de DMSA va a llegar a ser filtrada y, digamos, va a producir también la reabsorción es prácticamente cero. Entonces, al final, nosotros tenemos sencillamente 90% fijado a nivel de la corteza. Vamos a tener sí un porcentaje muy, muy bajo que vamos a poder filtrar. Sin embargo, es extremadamente bajo. Sí, es menor al ese 10% y en algunas de las literaturas incluso lo pueden ver alrededor del 5%. Dependerá también, en el caso de los europeos normalmente lo ponen a 10, en los americanos les gusta más el 5. Pero bueno, en términos globales, sí, estamos hablando de un porcentaje muy, muy bajo. Ahora, ¿qué ocurre? Precisamente es la elevada concentración de DMSA en la corteza renal la que nos va a permitir analizar esos patrones y lo que pudiesen ser esas alteraciones a nivel del parénquima. Es así como alteraciones de la forma, de la situación renal. Vamos a poder ver entonces, obviamente, que la estrecha correlación que va a existir entre lo que es el aclaramiento de creatinina y lo que es la captación tubular absoluta de esa dosis administrada de tecnesio 99 con DMSA. Y esta relación me va a permitir utilizar este estudio para lo que es la valoración de funcionamiento renal. Digamos, me pudiera tener un cierto indicador de lo que pudiese ser este caso, ¿sí? Sin embargo, sí, sí, totalmente, José, totalmente. Ya vamos a llegar a lo que es la fase, a lo que pudiesen ser los diferentes, las diferentes lesiones o las diferentes casos que vamos a poder ver, ¿no? Vamos ahorita concentrándonos en lo que sería el tema normal, ¿sí? Digamos, normalmente lo administramos, el DMSA se va a administrar siempre por vía endovenosa, adicionalmente siempre es muy importante considerar la buena hidratación del paciente. Esto es fundamental que lo tengamos siempre muy en cuenta para todos nuestros pacientes. Normalmente la dosis efectiva en términos para nosotros los físicos, estamos siempre pendientes del tema de la protección radiológica, etcétera, es muy baja, está alrededor de 1 milisievert, ¿sí? En términos, digamos, estadísticos. Normalmente la adquisición de las imágenes se realiza, ¿sí? Entre las 2 y las 4 horas tras el proceso de inyección, pudiéndose incluso llegar a obtener imágenes a 24 horas, dependiendo si se sospecha de algunas patologías obstructivas que también vamos a poder identificar con el tiempo. Sin embargo, normalmente vamos a tener nuestra proyección, digamos, posterior, nuestras 2 oblicuas posteriores, y solo, muy importante, ocasionalmente, en el caso, por ejemplo, de riñones en herradura, riñón ectópico, pélvico, etcétera, vamos a poder tener una proyección adicional que pudiese ser la proyección anterior, ¿sí? Entonces, importante sí considerar. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Y para que podamos efectivamente llegar a todo lo que tiene que ver con las indicaciones y las contraindicaciones. Va a ser muy importante cómo analizamos nosotros las imágenes, ¿sí? Esa imagen nosotros nos la vamos a permitir, fíjense que ustedes en el caso de las indicaciones, yo los voy leyendo aquí, así que no se preocupen, me pueden ir interrumpiendo todo lo que quieran. Perfecto. Es que los participantes te piden diagnóstico cuando vamos a esperar su fiesta. Ah, muy bien, sí, 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 tranquila, tranquila. Ahorita vamos precisamente a ir analizando cada uno de estos factores y cómo sería el tema del diagnóstico, etcétera, toda la historia que sí, que es lo que normalmente siempre nos tiene a nosotros más en boca, ¿no? Bueno, lo primero es comprender entonces que desde el punto de vista normal, ¿sí? Cuando nosotros consideramos qué está ocurriendo en un riñón contra el otro, lo que yo esperaría es tener en términos macro, en términos globales de valores de funcionamiento de uno contra el otro, yo esperaría tener entre una diferencia que esté entre 45 y 55 como máximo. ¿Sí? Es decir, que yo no sobrepase ese porcentaje de uno con respecto al otro. La idea de eso es que, bueno, yo efectivamente pueda estar, ideal sería 50-50, pero si está 45-55, todavía lo mantenemos de forma normal.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa relación entre ambos no es normal? Y aquí precisamente va de la mano de lo que tenía que ver con las indicaciones, es decir, la evaluación de la forma, del tamaño, de la posición renal, todo esto va a determinar parte de lo que serían estas indicaciones y van a ir de la mano de, sí, definitivamente, por ejemplo, el caso de malformaciones congénitas, bien sea el caso, por ejemplo, de ectopia o de un riñón en forma de herradura, riñón multiquístico, incluso, por ejemplo, agenesia renal, riñones supernumerarios, es decir, esto lo vamos a poder identificar precisamente gracias a este tipo de estudios. Ahora bien, ya por allí algunos de nuestros médicos nucleares perfectamente alineados nos habían comentado el tema de la pielonefritis, ¿sí? ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a tener, en el caso de la pielonefritis aguda, se va a manifestar en forma de una o de varias áreas de ausencia o de disminución de la captación, ¿sí? Normalmente se suelen localizar en lo que serían los polos superiores, también puede afectar obviamente a todo lo que es el parénquima renal, pero muy importante en el caso de la pielonefritis, el tema de que no vamos a observar una pérdida del volumen renal. Y esto es básico a la hora de poder distinguir o poder precisamente garantizar la especificidad en el términos del diagnóstico que le vamos a dar a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre justamente acá? Perdón que voy añadiendo todo el gentío que se nos está metiendo ahorita. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que definitivamente esa captación disminuida de DMCA se debe a la respuesta inflamatoria local que vamos a tener en esa ubicación. Eso da lugar a un compromiso vascular, a un edema intersticial y por consiguiente impide una correcta incorporación del radiotrazador. Entonces, recordar siempre, cuando estamos hablando de pielonefritis, ¿qué está ocurriendo realmente? Y es lo que quiero que nos llevemos de este tipo de clases. Es decir, yo tengo una captación disminuida de DMCA, esta incorporación disminuida se va a deber a qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, que yo tengo una respuesta inflamatoria de manera local. Esto a su vez va a dar, ¿qué me va a generar esto? Un compromiso vascular. Por consiguiente, me va a generar un edema intersticial y de esa manera entonces me impide esa incorporación del material radiactivo. Entonces, debido a esto es que sí, definitivamente el DMSA o el estudio de tecnesio 99 metaestable unido al DMSA me va a permitir a mí tener como uno de los diagnósticos diferenciadores precisamente el tema de la pielonefritis. Ahora bien, nosotros también podemos ver el caso de las nefropatías cicatriciales, ¿sí? A partir de una lesión aguda puede aparecer una fibrosis progresiva que eso que me va a producir, me va a retraer lo que es la corteza hacia la papila renal y que me va a dar lugar esto a lo que nosotros denominamos como cicatriz cortical. Entonces, ¿qué ocurre? El tejido fibroso no capta el radiotrazador y la cicatriz va a quedar representada en la imagen gamma gráfica como una zona no captante, ¿sí? De límites muy bien definidos, de morfología normalmente triangular con base externa. Y es lo que nosotros llamamos en forma de pizza o en forma de abrebocado, es decir, un triángulo perfecto con bordes muy bien definidos, base externa y que normalmente vamos a tener allí ubicada. Pero recordar siempre que evidentemente a partir de infecciones a repetición, bueno, yo pudiera efectivamente ante diferentes tipos de lesiones agudas, puedo llegar a tener efectivamente una cicatriz. ¿Sí? Y esa cicatriz renal, entonces yo la puedo diferenciar fundamentalmente con respecto a la pielonefritis aguda. ¿En qué? En que en la pielonefritis no pierdo lo que sería el volumen estructural del riñón. En el caso de la cicatriz, sí perdemos, ¿sí? Porque obviamente aquí yo sí lo voy a poder identificar de una mejor manera. Muy bien. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, como otra de las indicaciones, el tema de nefropatía por reflujo, riñones cicatriciales o displásicos, qué sé yo, se observa, por ejemplo, un riñón pequeño con una afectación difusa en lo que sería el parénquima. También vamos a poder identificar, evidentemente, lesiones ocupantes de espacio, ¿sí? Por ejemplo, diferencia de tejido renal funcionante con morfología pseudotumoral de otro tipo de lesiones, quistes, abscesos, lo que sea, y que obviamente nos va a generar una alteración en la imagen gamma gráfica. Por supuesto, enfermedad vasculorenal, ¿sí? El tema de la estenosis de la arteria renal
¿qué me va a provocar? Me va a implicar una disminución del tamaño y de lo que sería el depósito de ese radiotrazador, y por lo tanto me va a poner más de manifiesto, ¿sí? Se va a ver muchísimo más realizando el estudio, por ejemplo, tras la administración de algunos inhibidores, por ejemplo, el caso de la enzima conversora de angiotensina, ¿sí? Lo que nosotros denominamos el caso de la IECA. Entonces, nosotros vamos a poder identificar perfectamente, oye, perdón, fastidio con este, perdónenme aquí, vamos a ver. Vamos a poder identificar entonces perfectamente. Ok, aquí vemos algunas de las preguntas. Sí, definitivamente, únicamente en forma, sí, normalmente lo vemos como tenemos una pérdida perfectamente de lo que es la estructura en forma triangular, ¿sí? En esa forma de pizza. Uy, muy bien, excelente, Erika, la pregunta en términos del caso de la Eurotac, sí, y que definitivamente recordemos que el caso de la Eurotac, y ante la posibilidad de tener un riñón que pudiese estar muy afectado en términos de su funcionamiento, el hecho de proveer del Eurotac genera una redotoxicidad muy importante, que además si nosotros incorporamos el tema de material de contraste y cómo pudiese estar de vulnerable ese riñón, pudiéramos estarlo afectando, cosa que no ocurre con el caso de la gammagrafía. De aquí la razón fundamental por la cual tengamos este tipo de eventos de esta manera, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Hay alguna alteración en los aportes funcionales si el procesamiento se hace color blanco y negro? Es recomendable algo. Muy bien, Estefanía, perfecta tu pregunta. Sí, el tema de los colores utilizados. Miren, aquí lo importante es cómo te acostumbras a hacer el análisis y el procesamiento de las imágenes. Recordemos, esto es tema de otra clase que tiene que ver solamente con procesamiento de imágenes y las curvas de color o la escala de grises. Las curvas de color o escala de grises tienen diferentes tipos de funciones, ¿sí? Cuando hablamos de funciones, nosotros los físicos nos referimos a una gráfica, es decir, cada color tiene diferentes tipos de pendientes, o cada combinación de colores que ustedes utilizan en medicina nuclear tiene pendientes distintas y por lo tanto separaciones de colores diferentes. Normalmente los médicos nucleares se forman y se evalúan en función de lo que sería la escala de blanco y negro. Sin embargo, en el tema de colores nos permite también tener un poco de adicional en términos de la diferencia, de la diferenciación en términos de lo que pudiese ser la escala de grises, ¿no? Con respecto a la escala de grises. Entonces, sí, muy importante, ¿sí? Si unimos todo esto, el caso de parámetros normales para un estudio con DMSA, posición, forma, tamaño y número de riñones ya conocidos, captación parenquimatosa normalmente uniforme, la función renal 50% más menos 5%, el borde superior externo del riñón izquierdo, como ya se lo había podido comentar, un poco más aplanado en función de mostrar lo que es la impresión esplénica, y en lactantes, riñón triangular con bordes externos aplanados. Ahora bien, ¿qué ocurre con el caso de las patológicas? Es decir, donde perdemos, claro, esta ha sido una imagen del libro, ¿sí? En donde perdemos efectivamente parte de lo que pudiese ser el volumen renal, ¿sí? Fíjense ustedes qué ocurre acá en este tipo de imágenes. Vamos a ver aquí sigo, salen unos, entran otros, espero que no se hayan salido por fastidio, porque les parezca aburrida la clase, esperemos que ese no sea el caso. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de identificación podemos ver acá? A ver, ¿hemos perdido el volumen total del riñón o estamos perdiendo un área en donde no vemos funcionamiento de ese riñón? ¿Qué pudiera estar ocurriendo allí en ese paciente? Además, vemos, fíjense, el caso del riñón izquierdo 52,91% versus el riñón derecho 47,09%. ¿Sí? O sea que están relativamente dentro de tolerancia, digamos, están dentro de los parámetros normales de ese riñón. Vamos a ver por aquí. Sí, definitivamente vemos hipocaptación, sí, o sea, zonas en donde no vemos la captación de manera normal como la vemos en el resto, sí.
Sí, la hipercaptación o la hipocaptación es importante siempre asociarla a algo, ¿no? Normalmente nos da una sospecha diagnóstica. En el caso de la medicina nuclear, siempre, sobre todo mis médicos nucleares, me decían, bueno, no, es que todavía no hemos tomado muestra de biopsia, ¿no? O sea, aquí nos da una impresión diagnóstica, ¿sí? Que pudiese ser, vamos a ver, vamos a comparar esa, vamos a ver este momento versus esta. ¿Qué podemos ver? ¿Qué ven automáticamente de distinto en la imagen 1 versus la imagen 2? Vamos a ver, vamos a ver qué recordamos. ¿Sí? Pérdida de la anatomía. Bueno, ya estamos viendo, ¿sí? Riñón izquierdo, definitivamente ahí ya perdimos volumen. Además, estamos viendo una disminución importante en términos, ¿sí? De lo que es esa incorporación del material. Estamos hablando 71 versus 28%. Vamos a ver, los quiero escuchar. Acuérdense que habíamos hablado en términos de lo que pudiese ser la pielonefritis, ¿sí? Versus lo que pudiese ser la cicatriz, ¿sí? Recordemos nuevamente, ¿qué pasaba a nivel de cicatriz? Es decir, provenía, por supuesto, una lesión aguda, ¿sí? Podría parecer fibrosis progresiva, eso va a retraer la corteza, ¿sí? ¿Qué ocurre en ese momento? Genero la cicatriz cortical y eso que me va a generar que no haya captación del radiotrasador, y que la cicatriz además quede representada como una zona no captante, además de límites bien definidos. Pero ¿qué pasa acá? Que aquí no es que yo le quite un pedazo, sino que miren, fíjense ustedes qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Muy bien, efectivamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Nosotros tenemos, por una parte, ¿sí? Pielonefritis aguda, en donde sí efectivamente vemos una pérdida de lo que pudiese ser, ¿sí? Efectivamente, acá en la imagen que ustedes pudieran ver, pueden estar identificando una región en donde no estoy teniendo una captación regular de lo que sería el radiofármaco, sin embargo, mantengo los bordes o el volumen total del riñón de manera homogénea, ¿sí? Fíjense ustedes, 52-47 además, en términos porcentuales, estamos completamente en línea. Ahora, ¿qué ocurre en el segundo aspecto? ¿Sí? En el caso de lo que nos comentan acá. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el caso de la hidronefrosis? A ver, para que podamos ir trabajando todos en línea. Cuando nosotros hablamos de hidronefrosis, ¿a qué nos referimos? A ver. A ver, ahí estamos en discusión ahora. La idea de este tipo de clases es no un tipo que llegue y les cuente y les cuente y les cuente y les cuente. Lo que quiero es precisamente qué es lo que nosotros podemos estar identificando y qué no podemos estar identificando. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de hidronefrosis, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, definitivamente una retención de líquido, pero ¿por qué? O sea, realmente vamos a poder evaluar la retención de líquido que ocurre a nivel ya de ese cáliz mayor y que está pasando en la pelvis renal o estamos evaluando la corteza del riñón. Muy bien, entonces el caso de la hidronefrosis. Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente, fíjense ustedes ahora, es así, aquí nada más estamos evaluando la corteza renal, ¿sí? Muy, muy importante.
Entonces, en el caso de la hidronefrosis, ya vamos a ver qué tipo de estudio pudiese estar vinculado para poderla evaluar y que definitivamente la vamos a poder evaluar en otro tipo de estudio que me permite evaluar entonces la parte más interna del riñón. Recuerden, aquí estamos evaluando corteza del riñón. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora aquí con esta imagen que ustedes pueden ver acá? Fíjense que está en forma triangular, este riñón. Por lo tanto, ¿qué indicación les puede estar dando de este paciente? Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes qué particularidad hay típica de un riñón en forma de triángulo? A ver si alguno de ustedes lo ha tenido así. Sí. Un lactante, sí, definitivamente. Además, ya se los había comentado, ¿no? Lo que pasa es, de verdad que para buscar este pacientico fue bien complicado. Normalmente, obviamente, en el caso sobre todo de medicina nuclear, cuando hablamos de gammagrafía renal, en este caso particular de MCA, la mayoría obviamente de nuestros pacientes, pacientes pediátricos, pacientes muy pequeños, recién nacidos, es decir, que estamos evaluando qué es lo que ocurrió a nivel renal. ¿Qué nos ha pasado? Nos pasó hace ya algunos años. Una paciente que había pasado toda su vida de manera normal y de repente presentó, digamos, un fuerte dolor a nivel abdominal y tenía que ver precisamente con que tenía un riñón en herradura y no lo sabíamos, ¿sí? Y ella tampoco lo sabía nunca. Tuvo 40 y pico de años, 42, 46 años y no lo supo hasta que hicimos el estudio. Muy bien, ¿y qué vemos acá? A ver, ¿qué creen ustedes que falta ahí en esa imagen? Yo les he traído un poquitico de todo lo que habíamos conseguido. Efectivamente, solamente estamos viendo un riñón, ¿sí? Muy bien, agenesia. Perfecto, perfecto. Estamos en línea. Esta es la misma imagen que ya vi. Muy bien. Ok, luego tenemos... Sí, sí, Marcela, totalmente, sí, sí. Pacientes que se enteran que tienen un solo riñón y tal. Sí. Yo por eso casi no me estoy haciendo, yo no me hago exámenes, no vaya yo a descubrir muchas cosas, entonces prefiero no inventar. Pero no. Siempre el diagnóstico es lo más importante y siempre le decimos a nuestros pacientes, vayan a realizarse todos los estudios diagnósticos adecuados. Mira, Rubén, muy bien tu comentario y perfectamente válido que me hablaras sobre el tema de que a veces no coinciden con la imagen. Miren, fíjense. El tema de que coincida o no coincida es muy, pero muy importante. Acuérdense que al final nosotros aquí estamos haciendo una medición, o sea, ese también es otra clase, pero en términos generales, en el caso de contabilizaciones o de análisis estadístico que se hacen las imágenes de medicina nuclear, estamos evaluando la cantidad de cuentas que llegan a un determinado píxel, ¿sí? Por lo tanto, aquí juega papel importante la determinación del tamaño de matriz que utilizamos, así como también la cantidad de cuentas que utilizamos para realizar el stop o para hacer la parada del estudio. Pero también es muy importante considerar lo que nosotros denominamos el background. Ocurre muchísimo, lo he visto, ¿sí? Que un tecnólogo no bien entrenado a veces coloca el background o mantiene el background que le arrojó el equipo de manera automática y a veces el background está justamente aquí, pudiendo estar a veces dentro de lo que sería el riñón. Entonces es muy importante considerar, sí, ubicar esa región del background, ese ROI que nosotros hacemos el background en esta parte, en este ángulo inferior derecho, en esta esquina, ¿sí? De igual forma en este ángulo inferior izquierdo para este, de manera tal de que yo pueda hacer la corrección adecuada con respecto a las cuentas de background. Recuerden que ese background va a corresponder precisamente a lo que tiene que ver con radiación dispersa. Por lo tanto, si yo hago una buena escogencia de mi ROI, también corregí y adapté la región de manera adecuada, mi ROI del riñón lo establecí de manera acorde y contabilicé todo el riñón, obviamente mi estudio debe corresponderse perfectamente con el porcentaje. Es decir, al final el equipo no está haciendo magia. El equipo lo único que está haciendo es que a partir... Listo. Tenemos aquí a otra persona que se está sumando. Listo.
al final el equipo que está haciendo, el equipo lo que está haciendo es a partir de la cantidad de cuentas que registró en una determinada posición, compara contra el volumen total y compara todas las que registra aquí versus las que registra en el otro. Entonces, muy importante, muy importante, hacer bien el ROI, ¿sí? De manera tal de que podamos entonces tener una valoración lo más acorde con las imágenes que obtenemos. Ahora bien, y aquí voy a conectar con una pregunta o una afirmación que hace Rubén, ¿no? En términos de, a veces con el ROI se incluye la pelvis renal. ¿Qué pasa? Si efectivamente yo tengo, sí, posterior a esas 2-4 horas, tengo parte de esa eliminación que habíamos hablado que era relativamente baja, ¿sí? A nivel de la pelvis, ¿sí? Recordemos que el 90% va a permanecer a nivel de la corteza, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros acá estamos evaluando la corteza de todo el riñón, ¿sí? Recordemos siempre. Ya después vamos a ver que también en el caso del gammagrama funcional, por ejemplo, con el tema del MAC3, obviamente aquí vamos a tener sí unas consideraciones bien particulares en relación a lo que sería la fase o el área de la pelvis. Muy bien. Oye, tenemos de verdad bastante gente que no sé si fue de verdad un rollo con los horarios, qué sé yo, pero bueno, aquí menos mal que tenemos más incorporaciones. Muy bien. Entonces, bueno, pasando a lo que sería el renograma del punto de vista funcional, ¿sí? Lo que tendría que ver con lo que llamamos la evaluación de excreción renal o el radiorenograma, dependiendo de las diferentes, también centellografía renal dinámica, el estudio renal dinámico, como lo quieran llamar. Al final estamos evaluando aquí sí el funcionamiento renal y las vías excretorias de manera separada. Sin embargo, en el mismo estudio nos va a permitir hacer este tipo de valoraciones. Normalmente utilizamos lo que conocemos como el MAC3, ¿sí? Que es este mercaptoacetilglicina. Sí, muy importante que también podemos utilizar el caso del DTPA. Sin embargo, vamos a evaluar precisamente la diferencia entre lo que es el dietil triamino pantacético, que es el DTPA, ¿sí? Con respecto al caso del MAC3. Y aquí sí es muy importante tomar las primeras consideraciones. Permítanme ver si... Ah, no se las puse aquí. ¿Qué ocurre? ¿No? O sea, dentro de este tipo de gammagrama o renograma funcional dinámico, utilizamos radiotrazadores que son de tipo glomerular, es decir, tenemos el caso del DTPA, ¿sí? Por ejemplo, en donde sí efectivamente tenemos una filtración a nivel glomerular, o también tenemos el caso de los tubulares, trazadores tubulares, que los llamamos así, como es el caso del MAC3. Normalmente el MAC3 es actualmente el utilizado por elección favorita, digamos, para lo que es la realización de este tipo de estudios. En este caso, el caso del MAC3 se va a unir a lo que son las proteínas plasmáticas, alrededor de un 90%, ¿sí? Y es muy importante que al unirse a estas proteínas plasmáticas, en más de un 90%, es excretado activamente a través del túbulo renal. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente dentro de esa secreción, ¿sí? Que nosotros habíamos visto en las primeras imágenes en términos de la anatomía renal, ¿sí? Recordemos que qué pasa cuando yo les estoy diciendo que es excretado a nivel de ese túbulo renal, realmente o la mayor cantidad de, de ese proceso, ¿sí? De esa secreción, es precisamente en lo que tendría que ver con esa porción ascendente gruesa del asa de Henle. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué está pasando en el caso de nuestra asa de Henle? Que bueno, obviamente es aproximadamente, justamente la misma área en donde nosotros, en donde pudiera estar actuando la fluorosemina para hacer su efecto, ¿sí? Entonces, obviamente me va a permitir, ¿sí? A través de este tipo de estudios, y además si yo necesito, ya vamos a ver en qué caso vamos a utilizar el caso de la fluorosemida, obviamente me va a permitir entonces tener una valoración lo más adecuada posible, ¿sí? ¿Qué ocurre?
normalmente, debido a que tiene esta característica precisamente de esta secreción activa justamente a nivel de lo que sería esta porción ascendente de ese túbulo de Henle, precisamente me va a permitir una extracción plasmática renal que está entre el 52 y 54% de manera casi constante y que lo va a hacer entonces efectivamente, digamos, adecuado para lo que es el estudio de función renal. ¿Qué ocurre con el caso del DTPA que se utiliza para el estudio, sí, de, por ejemplo, de riñón trasplantado, en el cual lo que nos va a interesar sobre todo es la valoración de lo que es la perfusión y del filtrado glomerular? Entonces, por eso es que ustedes van a ver que obviamente en el caso del DTPA, una de las indicaciones que van a conseguir en la mayoría de los libros, artículos, etcétera, va a ir en función de lo que sería este tipo de características, ¿sí? En el caso de los riñones trasplantados. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de este tipo de estudios funcionales dinámicos? A diferencia del caso del DMCA, en donde yo necesitaba así un tiempo para producir la incorporación de ese material a nivel de la corteza renal, acá yo necesito realizar el estudio y la administración del material justamente cuando el paciente lo tengo ya acostado en la cama o acostado en la camilla. ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, que yo tras la administración de ese radiotrazador por vía endovenosa en bolo y bajo lo que sería el detector, me va a permitir entonces obtener imágenes secuenciales. Y a partir de esas imágenes secuenciales yo voy a tener lo que son las curvas funcionales. ¿Cuál es el primer error que he conseguido en todos los servicios de medicina nuclear a los cuales he podido asistir en un primer momento? En que consideramos que como me arroja el equipo la configuración del ROI o la configuración de la gráfica o el establecimiento del T máximo, así como me lo puso, listo, a partir de ahí es que yo evalúo. Y en esos casos es cuando ocurre definitivamente el hecho de que yo digo, no, pero es que mira, no me corresponde lo que veo en la imagen con lo que me está diciendo la gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el urólogo y dice, bueno, ya va, ¿cómo es eso? Que a mí me están diciendo un diagnóstico y yo en las imágenes estoy viendo otra. Muy, muy fundamental analizar dónde están colocándose los ROI para hacer las valoraciones y las evaluaciones de cálculo y por supuesto también cómo nosotros estamos presentando las imágenes. Recuerden que las imágenes yo las puedo tener sumadas de uno en uno, entonces voy a tener una secuencia muy larga que a veces no me alcanza la hoja para mostrarla y yo puedo sumar imágenes. Al sumar las imágenes, dependiendo de qué tanto las sume, yo pudiera pasar por alto una determinada patología. De ahí la importancia, nuevamente, como les comentaba, de que el procesamiento de las imágenes yo lo debo hacer con la mente en qué es lo que estoy evaluando, cuál es la sospecha diagnóstica con la que viene el paciente y a partir de allí sentarme a evaluar. ¿Cómo trabajamos normalmente con el caso de mis médicos nucleares Eliana Flores y Sorice Meinhardt? Pues trabajamos perfectamente, pues trabajamos en línea, es decir, nos sentamos, vamos a procesar las imágenes, pum, pum. En este caso, yo como físico médico procesaba la imagen, esa imagen la discutíamos con el médico nuclear, si había algo que es sospechoso o algo que volvíamos nuevamente, íbamos a la pantalla y ahí empezábamos nuevamente a hacer la valoración. Entonces, muy importante, por supuesto, aquí trabajar de la mano de nuestro equipo médico, comprender que tenemos que darle el mejor diagnóstico y sobre todo, digamos, con mayor especificidad a ese paciente que está viniendo a nosotros, ¿sí? En el caso de, en términos de dosis efectiva, para el caso del MAC3 está entre 0,20 y 0,38 milisievert, fíjense que es aproximadamente un tercio de lo que pudiéramos estar recibiendo con el caso del DMSA, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a poder tener, ¿sí? En un momento determinado, aquí les voy a presentar parte de lo que tiene que ver con las indicaciones, es decir, ¿qué vemos? ¿Qué buscamos acá en... Sí, Marcela, totalmente, sí, sí, sí. El ROI no solamente a nivel, ya lo vamos a ver, ¿sí? A nivel de lo que tiene que ver con el riñón, con las correcciones de background, sino también el ROI a nivel arterial. ¿Por qué? Pero eso no me voy a adelantar. Prometo que voy a llegar a ese momento cuando comencemos a evaluar la fase vascular de nuestra gráfica. En términos generales, las indicaciones tienen que ver con alteraciones de la posición, forma o tamaño renal, la evaluación de lo que es la función renal de manera separada, la evaluación del drenaje del tracto urinario,
por correspondiente, bueno, un control evolutivo, por ejemplo, de un trasplantado renal, en neuropatía obstructiva, de manera tal de evaluar distintos tipos de obstrucciones, de igual forma en el caso de hipertensión por obstáculo de lo que sería la luz arterial renal, y de esa manera entonces podemos descartar hipertensión renovascular e incluso la insuficiencia renal aguda. Ahora bien, en términos de contraindicaciones, desde el punto de vista absoluto, ninguna, desde el punto de vista relativo, en el uso reciente de medios de contraste, por lo cual la recomendación que arroja el Colegio Americano de Radiología y que también lo han arrojado otros colegios a nivel europeo, tiene que ver con esperar hasta 48 horas después de una Urotac, ¿sí? O de una angiografía, esperar ese tiempo de acuerdo posterior a la administración de medios de contraste, ¿sí? De manera tal de no poner a sufrir ese riñón. Por otro lado, tenemos el caso, por supuesto, de embarazo, la biopsia renal, esperar 48 horas, y el caso de litiasis renal de manera sintomática, así como contraindicaciones de este tipo de estudios. Ahora bien, ¿qué tenemos en términos globales? Tenemos una función renal diferencial, ¿sí? Que esté 50% más menos 5%, completamente normal. Dentro de las curvas renográficas, si estamos comparando, los dos riñones deberían ser simétricas, ¿sí? Deberíamos tener entonces una pendiente funcional ascendente y una pendiente de excreción descendente, ¿sí? Adicionalmente tenemos un punto máximo, ¿sí? Que es lo que llamamos ese tiempo máximo de captación o tiempo de captación máxima, que es lo que conocemos como el Tmax. Ese Tmax debe estar en el orden entre 3 y 5 minutos para considerarse de manera normal. ¿Sí? El renograma normal después de diuresis se forma normal de la curva, ¿sí? El drenaje adecuado evidenciado, bueno, eso lo vamos a ver ahorita con cada uno de los casos. Vamos a verlo con cada uno de los casos porque si no, lo que sí, ojo, eficiencia de salida mayor al 78% a los 30 minutos. ¿Qué pasa? En el caso de, bueno, lo vamos a presentar aquí con fluorosemia, después vamos a ver el caso de diferentes tipos de gráfica y abordamos cada uno de los casos. Y perdónenme, es que yo me excedo con la hora. Si tenemos que cerrar, ustedes me cortan, ¿no? Porque yo puedo encadenarme fácilmente y hablar aquí 3 horas, pero prometo no hacerlo. En el caso de este tipo de estudios, podemos evaluar también uropatías de tipo obstructiva, ¿sí? Para ello, entonces, obviamente, necesitamos hacer, sí, en este caso la prueba, pero aplicando la fluorosemia. Se usa para diferenciar lo que pudiese ser la dilatación pielocalicial obstructiva de la no obstructiva, pero en ambas situaciones, el radiorenograma o este tipo de gammagrama renal funcional muestra la fase de excreción de tipo acumulativo. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué va a ser importante? Yo voy a tener una fase inicial, vamos a volver acá, perdón. Una fase en un caso normal voy a tener, vamos a ver lo que más se raya ya, que creo que es el resaltador. Sí, voy a tener una primera fase, ¿sí? Entonces, dentro de esta primera fase, en estos primeros segundos, lo que conocemos como esa fase vascular, que ustedes van a ver que los equipos, sin importar sean Siemens, Philips, General Electric, que ustedes quieran, ustedes van a ver que me va a arrojar un primer grupo de imágenes de tipo vascular, en donde voy a ver precisamente cómo comienza esa fase de llegada a nivel del riñón, y luego, efectivamente, tengo ya mi pendiente funcional, llego a ese punto máximo, y finalmente comienza evidentemente la fase de excreción, en donde evidentemente una vez superado este tiempo, ya comienza a eliminarse, ¿sí? Comienzo precisamente a ver esta gráfica de forma de exponencial decreciente, ¿sí? Esto es lo normal que nosotros podemos ver. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo puedo tener una gráfica como esta, en donde si ustedes se fijan, el primer punto que me he dado cuenta en este tipo de gráficas es que yo tengo una incorporación muchísimo más lenta. Es decir, fíjense ustedes, el punto máximo está llegando casi a los 20 minutos. Y está pasando, fíjense ustedes, si yo le administro la fluorosemida y no pasa absolutamente nada, tengo el caso A, en donde tengo un proceso de tipo obstructivo, sigue creciendo. Tengo otro caso en donde a la administración de la fluorosemia, automáticamente a los muy escasos segundos veo un patrón de tipo decreciente, por lo tanto puedo estar hablando de que no hay obstrucción, y puedo ver otro, que es el tema más complicado, que es cuando
comienza a decaer, pero muy lentamente. Y entonces esto ocurre, bueno, en términos temporales, tenemos que hacer una valoración, ver efectivamente qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo con ese paciente y cuáles son sus antecedentes, e incluso tenemos que ver si dentro de nuestro protocolo de estudio nos da el tiempo suficiente para evaluar qué tanto está eliminando ese paciente en el tiempo. Entonces, muy importante cuando tenemos este tipo de casos, obviamente tratar de extender un poco más, ¿sí? Sí, también pudiera ocurrir si la poca hidratación, estamos considerando es que estamos trabajando bajo estándares correctos, ¿no? Una muy buena hidratación del paciente, como sabemos en cualquier caso en medicina nuclear, en tomografía antes de administrar un medio de contraste, que el paciente está bien administrado. Se lo digo a todas nuestras enfermeras cada vez que tengo una clase, una charla con cualquiera de nuestro personal de enfermería o con cualquiera de nuestro personal de técnicos, sí, que a veces los técnicos de medicina nuclear son quienes inyectan todo, preparan a la paciente o al paciente. ¿Cómo saber que está bien hidratado un paciente? Muy fácil, la tabla de la orina. Por favor, vaya a orinar. Si la orina está muy amarilla, poco hidratado. Una orina muy clara, casi transparente, muy bien hidratado. Muy fácil. Todavía no tiene la orina clara, vaya, tome más agua, por favor. Necesitamos estar bien hidratado. Esto es fundamental y es una prueba súper básica. O sea, no necesitamos de más nada para poder hacer este tipo de valoraciones, más allá de que el paciente vaya al baño y evaluemos la orina, ¿no? Antes de poder hacer el estudio. Muy bien. El otro aspecto que podemos considerar es el caso de la hipertensión renovascular, ¿sí? Para ello hacemos la prueba con captopril. Un examen está indicado en pacientes con sospecha de hipertensión renovascular. Se efectúa para determinar lo que pudiesen ser esas diferencias de flujo sanguíneo renal, en el caso con DTPA, en el caso de MAC3 o incluso, por ejemplo, cuando utilizamos el caso del iodo 125 antes y después de la administración de captopril. Cuando se usa IECA, se produce la caída de la filtración glomerular. Ahora bien, ¿qué pasa? Sí, ¿cuál es la interpretación de patrones como el que pudiéramos tener tras la administración de IECA? Vamos a poder ver diferentes tipos de modalidades, ¿sí? Perdonen, aquí yo voy parando todos los videos, no vaya a ser que haya alguien que esté ahí acostado casi durmiéndose y lo veamos allí y me deprimo. Espero que estén disfrutando, no sé, por cierto, que no he leído nada. Cuéntenme hasta ahora cómo vamos, qué les ha parecido, sí. Ok, ¿cuál sería? Excelente, Elida, esa pregunta para el tema de la fluorosemida. Fíjense, hay distintos tipos de protocolos. El protocolo de F0, de F+15, de F20. Normalmente, y sobre todo para el caso de los pacientes pediátricos, ¿sí? Por un tema de ser ellos, evidentemente, lo hacemos a F0. ¿Sí? Esa es la recomendación y es la recomendación que normalmente han tenido consigo todas las organizaciones desde el punto de vista de medicina nuclear, van siempre de la mano con utilizar el F0 para protocolo normal para pacientes de tipo pediátrico, ¿sí? En el resto de los casos dependerá de cómo lo estructuren en cada uno de sus servicios. Sin embargo, definitivamente en niños en general va a ser mejor el F0, ¿sí? Ahora bien, ok. ¿Qué ocurre, ¿sí? En términos de para terminar, antes de que vayamos al caso del IECA, ¿no? En el caso de este tipo de renogramas de tipo diurético, este tipo de estudios funcionales con diurético. En este caso, obviamente, nos va a permitir, en el de diurético, como les dije, diferenciar entre el obstructivo y el no obstructivo, pero ese estímulo diurético, y aquí por eso quiero complementar con la pregunta que nos acaba de hacer, perdona que se fue ya la hora. Ay, qué bueno que les haya gustado. Perfecto, perfecto. Qué éxito, no, maravilloso. Elida. Sí, normalmente van a ver, ahorita en la mayoría de la literatura, incluso F20, por ejemplo, o por ejemplo, F-15, es decir, administrar el diurético antes, 15 minutos antes de administrar el material, ¿sí? O en F0 en el momento de la administración. Eso
hasta ahora dentro de la literatura no existe una evidencia que demuestre que uno de los tiempos es claramente mejor que los otros. Sin embargo, como les digo, en el caso de F0 resulta de utilidad fundamental para el caso de los niños, ¿sí? Sobre todo, bueno, por el tema de todo, de la vía que ya tenemos, etcétera, supone menor duración del procedimiento. Entonces, evidentemente, esta es una de las circunstancias que normalmente ponemos en la balanza, ¿no? En la balanza de lo que tendría que ver con todo ese proceso. Muy bien, Juan. Excelente la pregunta. Sí. ¿Qué pasa si observamos una disminución y vamos entonces, nos va a servir para todos los casos? Yo aquí quise poner teóricamente cada uno, el caso de la fluorosemida, el caso del IECA, ¿sí? Y luego vamos a ver algunas gráficas generales, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que definitivamente si ya veo una caída sustancial, importante del material, bueno, no tengo por qué llegar efectivamente hasta el minuto 30. Yo puedo adelantar un poco, siempre y cuando no vaya a afectar el cálculo final de la gráfica, ¿sí? Por eso es que es importante, ya lo vamos a ver, cómo calculamos nosotros esos valores y cómo calculamos efectivamente esa actividad final que nosotros vamos a tener allí a nivel del riñón, ¿sí? De cualquiera de los dos riñones. Entonces es importante que no acortemos, que no quedemos demasiado cortos, que podamos afectar efectivamente el procesamiento de la imagen, perdón. Sí, hay algunos casos, Diana nos comenta que, bueno, en caso de no respuesta al diurético, prolongo el estudio. En el caso de los equipos Philips, eh, ya después que ella marcaste el tiempo, no puedo extenderlo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí sí voy a tener esa afectación allí a ese nivel. Por eso es que es importante, bueno, en todo caso, más bien tener el protocolo largo y cualquier cosa lo acortas y ahí sí no quedas por fuera, ¿no? Entonces es importante. Entonces, bueno, en el caso de la interpretación para el caso de la utilización, por ejemplo, con captopril, ¿sí? Con el caso del IECA, en el caso de la evaluación en términos de hipertensión renovascular. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos disminución mayor al 5% de la función renal relativa. Si es mayor del 20% es más específica. Vamos a poder observar, por ejemplo, la prolongación del tiempo de captación, ¿sí? Mayor a ese primer minuto con relación a lo que sería el estudio basal. Podemos ver la prolongación de retención parenquimatosa, la captación parenquimatosa irregular, una abolición o retardo de la excreción urinaria. ¿Y qué es importante acá? Fíjense. Mi gráfica normal, ¿sí? ¿Cuál era? Les la voy a resaltar acá, ¿no? Precisamente esta que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puedo ver yo con respecto a la gráfica inicial que está resaltada en amarillo? Lo primero, yo puedo conseguir, por ejemplo, un patrón en donde yo tengo un T máximo conservado, es decir, que está igual, menor a los 3, a los 3, 5 minutos, perfectamente está ubicado allí ese T máximo, pero la incorporación de materia es muy bajo con respecto al otro. Por ejemplo, si estamos comparando los dos riñones, supongamos que el riñón derecho es el amarillo y el riñón izquierdo es este que está aquí punteadito acá, ¿sí? Ustedes pueden ver que la incorporación es muchísimo menor que la que pueden ver en el otro patrón, ¿sí? O en la otra gráfica. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Yo tengo una insuficiencia renal en lo que tiene que ver con digamos, no tengo, sin captación renal. Es decir, aquí yo tengo una afectación desde esta perspectiva. Luego, ¿qué puede ocurrir? Y aquí sí vamos a ir viendo cada uno de los patrones, ¿no? Irregulares. Por ejemplo, mantenemos igual este mismo T máximo y voy eliminando lentamente, ¿sí? Por lo tanto, ya aquí pasé a un momento en el cual, fíjense ustedes, este tipo de patrón, ¿sí? No corresponde con mi patrón normal que yo esperaría ver. Sin embargo, fíjense que yo estoy eliminando, es decir, hay una fase excretora que no ocurre con el tiempo adecuado que nosotros esperaríamos. Sin embargo, fíjense ustedes cómo ocurre muy distinto en un caso como este, en donde ya comenzó la incorporación, y aquí siguió, y no hay eliminación. Por lo tanto, allí ya sí tengo una afectación en lo que tiene que ver con que la fase excretora es de tipo obstructivo, es decir, allí si no hay efectivamente una salida del material que llegó al riñón, ¿sí?
Por otro lado, fíjense ustedes entonces qué pasa acá. Acá yo tengo una fase, ¿sí?, retardada en términos de todo lo que tiene que ver con la incorporación, ¿sí? Y fíjense ustedes acá, sí, comienza la fase de eliminación, ¿sí?, a estar allí presente. Entonces, tenemos diferentes tipos de interpretaciones dependiendo de las gráficas. ¿Qué es importante acá? Y aquí vamos a ir conectando con algunas imágenes del punto de vista de la práctica. Acá lo importante a considerar, lo importante a considerar es precisamente, sí, que yo tengo, por ejemplo, una curva de tipo normal, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí?, ante este caso, por ejemplo, vamos a ir teniendo cada uno de los casos. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, administro el caso de la furosemida, para iniciar por furosemida? ¿Qué está pasando? Vamos a suponer que yo utilizo el protocolo de a los 20 minutos. Quiero ver qué ocurre en toda la fase, digamos, de incorporación, toda la fase vascular, todo lo que tiene que ver con esa fase, digamos, de incorporación parenquimatosa. Evalúo qué está ocurriendo allí y en la fase de excreción evalúo a partir de la furosemida. Perfecto. Coloqué la furosemida en este minuto. ¿Qué pasa acá? Que ya él venía eliminando, por lo tanto, ya yo sabía que venía en una fase de tipo normal. ¿Qué ocurre en este caso? Fíjense que yo tengo un patrón en donde ya este T máximo supera mis 3-5 minutos. Veo que esto va a permanecer de manera constante, es decir, que va a permanecer como un tipo obstructivo, pero me doy cuenta que en el momento en el cual administro, ¿sí?, el láser y la furosemida, en ese momento comienza a excretar el material radioactivo. Por lo tanto, tengo una fase que está dilatada, una curva dilatada, más no obstructiva. ¿Qué ocurre? Por otro lado, yo tengo la incorporación del material, coloqué la furosemida y siguió. Por lo tanto, no hay eliminación. Aquí sí una fase obstructiva por completo. Y definitivamente la más complicada a la hora de su valoración, definitivamente es este tipo de gráficas en donde tenemos un tiempo prolongado, más de 10 minutos, y no vemos la disminución de la actividad a la mitad, y eso nos lleva o trae consigo que efectivamente no podamos realizar un análisis lo más adecuado posible, ¿sí? Importante. Vamos a ver ahora acá, en el caso de, ¿sí?, otros casos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, bueno, lo mismo, ¿no? El dilatado y no obstruido, el obstruido y no dilatado, toda la misma historia. Muy bien. ¿Qué pasa acá entonces? Aquí es muy importante, fíjense ustedes, en cualquiera de los equipos, sean Philips, General Electric, cualquiera de los equipos, no importa la casa comercial. Lo importante aquí es que vamos a tener una fase vascular, ¿sí?, que también la pueden llamar de flujo, en donde tenemos esta primera fase, ¿sí?, correspondiente al primer minuto de incorporación del material radiactivo, de llegada del material radiactivo a nivel de lo que sería el riñón. Luego de esto, ¿sí?, comienza efectivamente, esto forma parte de esta misma gráfica. Lo que pasa es que esto es un zoom de toda la gráfica, es un zoom del primer minuto para ver cómo está este proceso vascular. Luego comienza efectivamente nuestro ascenso, ¿sí?, en la fase de incorporación del material. Tenemos un tiempo máximo. Acá es importante también analizar, y hay muchos equipos, muchos software que nos permiten evaluar, porque a veces hay un pequeño pico y el equipo tomó un pico más alejado, sencillamente por un tema estadístico, pero no tiene que ver. Realmente el pico está ocurriendo en un tiempo correcto, pero bueno, nos habíamos pasado por una consideración, o porque, bueno, si tú ves en la imagen renal dinámica, puedes ver, por ejemplo, un movimiento del paciente, ¿sí? Entonces el paciente se movió y justamente en ese momento que se movió, bueno, metió más cantidad de riñón justamente a la hora de la evaluación, o no sé, colocó, qué sé yo, la fase ya, el área ya de la eliminación, entró, por ejemplo, un pedacito del uréter, entró algo allí y nos permitió entonces ahora tener una falsa lectura. Entonces es muy importante evaluar, después que pintamos el riñón, ver en el tiempo, cuando ven la imagen dinámica, ver en el tiempo que efectivamente yo tenga
el estudio de manera adecuada, que yo no haya tenido un movimiento brusco del paciente que pueda afectar la imagen. Se los digo porque eso ha pasado y pasa muchísimo. Si no nos damos cuenta, efectivamente, vamos a poder tener una afectación importantísima de lo que tiene que ver con el estudio. Entonces, importante considerar ese primer aspecto, ¿sí? Bueno, aquí lo primero, obviamente aquí teníamos un solo riñón, sin embargo, acabamos con los dos riñones. Entonces, ¿qué pasa a la hora de hacer los ROI de nuestros riñones? Definitivamente tenemos que pintar efectivamente nuestro riñón. Si nosotros vemos que a nivel de la pelvis, aquí mayor, tenemos una acumulación, ¿sí?, importante de material, que no vemos una eliminación, sino que permanece a nivel del cáliz, ¿qué ocurre? Tengo que excluir esta región a la hora de hacer el funcionamiento. Perdónenme, voy a hacerlo en esta, ¿no? Hago una exclusión, ¿sí?, de manera tal de poder tener una lectura lo más adecuado posible a la hora de la eliminación. Y entonces que el estudio efectivamente vaya de la mano de lo que estamos, lo que me arroja en términos de valores, vaya de la mano de lo que yo estoy viendo en términos gráficos. Muy importante esta consideración. Ahora bien, fíjense ustedes qué pasa, y era uno de los puntos que habíamos hablado. Tenemos que pintar también lo que tiene que ver con el caso de la aorta. Y de igual forma, si aquí hay un movimiento del paciente, también puedo afectar entonces el patrón de flujo, y de esa manera voy entonces a falsear lo que pudiese ser el tema y el caso de la valoración del punto de vista de la fase vascular. Y aquí entonces que es importantísimo, nuevamente, cada vez que yo pinto, hago el pintado de mis riñones, hago el pintado de la corrección de background aquí en esta región inferior, y hago el pintado de lo que sería mi área de ROI de aorta, yo necesito entonces, ahora sí, evaluar durante el tiempo que no haya un movimiento brusco, que no haya la incorporación. A veces pasa que el movimiento es tan brutal, tan brusco, que parte del riñón entra a lo que sería la parte de la aorta o viceversa, ¿no? O sea, que el paciente se movió y no nos dimos cuenta, X, por cualquiera de las causas. Sí, sobre todo obviamente en el caso de niños, evidentemente muchísimo. Y sí, el doctor Manzano nos comenta el tema de correcciones por movimiento. Se pueden hacer hasta un límite. Hay un momento en el cual si el movimiento es demasiado brusco, que es el caso extremo que les estoy comentando, sencillamente vamos a afectar por completo la imagen y no voy a poder corregir. En caso contrario, si es un ligero movimiento, yo puedo corregir uno a uno cada una de las imágenes que conforman mi renograma dinámico. Yo lo voy a poder mover para garantizar que esté ubicado dentro de la región a evaluar. Entonces, bueno, efectivamente, cuando hacemos la valoración, fíjense ustedes, ¿sí?, yo tengo una primera fase vascular, ¿sí? Muy importante acá, tengo que comenzar a ver efectivamente a nivel de la aorta y cómo está la incorporación de uno con el otro. Eso me va a permitir a mí identificar en este grupo de imágenes si yo veo lo mismo que estoy viendo en la gráfica. Ah, bueno, si yo veo una incorporación simétrica, yo debería ver gráficas simétricas en lo que tiene que ver con la primera fase vascular. Ahora bien, fíjense ustedes qué cosas ocurren acá que pudieran haber de adicionales. Fíjense ustedes. Por una parte, vemos aquí a nivel de los uréteres, ¿sí? Vemos acá que pudiese haber, aquí me falta parte de las imágenes anteriores, están sumadas demasiado, ¿ves? Y aquí está precisamente el problema. O sea, ¿qué ocurre? Aquí tengo un proceso obstructivo al nivel del uréter o tengo una... Ya, perdónenme. Que ya estamos aquí en una hora complicada aquí en la casa y ahora sí. No sé qué pasó. Ajá, ¿qué podemos estar viendo? Vamos a ver. Fíjense ustedes también qué ocurre a nivel de los cáliz, ¿sí? Fíjense ustedes que ven acá. Vamos a ver, los leo. Obviamente aquí abajo tenemos vejiga, por supuesto, tratamos siempre de excluirla. Yo trato siempre de ampliar esa imagen de manera tal de que quede cortada y que yo pueda incrementar el contraste en la imagen y de esa manera pueda ver mejor lo que tiene que ver con
el tema renal. Sin embargo, muy fácilmente ustedes pueden ver, fíjense ustedes cómo permanece, sí, perfectamente una pieloctasia, sí, fíjense ustedes cómo pueden observar ustedes estos puntos de hipercaptación a nivel de nuestro riñón. Ahora bien, fíjense ustedes este otro caso. ¿Qué ocurre acá? Fíjense ustedes, sí, a nivel del cáliz, sí, definitivamente el caso de la pieloctasia, sí. ¿Qué ocurre en el caso de nuestros dos riñones? Fíjense ustedes las fases vasculares de uno con respecto al otro. Nosotros aquí podemos comparar qué está pasando uno con el otro y si nos vamos a la imagen, ¿sí? Está ocurriendo que yo veo uno antes que el otro. ¿Sí? Aquí ya lo veo y aquí apenas está empezando a medio ver un poquitico del siguiente. Entonces, ¿qué es importante? En esta primera fase yo los invito normalmente a que podamos sumar imágenes, que podamos añadir para que no sean una por una, sino que yo pueda tener dos o tres y eso me va a permitir tener una mejor secuencia de las imágenes. En el caso ya de las imágenes funcionales, que tengo mi secuencia aquí abajo, sí lo recomendable es ir no jugando, pero sí evaluando realmente cómo es lo que mejor se adapta a lo que estoy viendo efectivamente en la gráfica y en mi imagen dinámica real. De esa manera yo voy a poder entonces tener una correlación directa, exacta entre lo que estoy viendo y lo que efectivamente estoy graficando. Y por otro lado tenemos entonces ahora sí, fíjense ustedes, una fase vascular, ¿sí? Muy simétrica una con respecto al otro, los dos riñones. Sin embargo, fíjense ustedes qué ocurre en lo que serían, ¿sí? Esta fase de eliminación del material. Fíjense ustedes qué pasa acá. ¿Sí? Una fase vascular simétrica, una fase vascular simétrica en cualquiera de los casos, pero fíjense ustedes qué ocurre en la fase de eliminación. ¿Qué pasa acá? Si yo estoy evaluando el funcionamiento renal, sí, pero fíjense ustedes la gran acumulación que tengo a nivel de este cáliz, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que efectivamente yo estoy registrando un proceso a nivel del riñón, ¿sí? Fíjense ustedes acá en esta imagen, que es donde nos aparece la imagen final, ¿no? Fíjense ustedes qué ocurre acá. Sí, ahí tenemos la posmiccional. Fíjense ustedes qué está pasando. Fíjense a lo largo de toda la gráfica, ya aquí este aclaró y sin embargo todavía en el otro permanece el material a nivel del cáliz mayor. Entonces, muy, muy importante. Cualquiera de los procesos que nosotros vayamos a evaluar en términos de las gráficas y de su correspondencia con las imágenes, obviamente la idea es que nosotros podamos capturar el porqué de las cosas. ¿Qué es lo que está pasando en términos de la eliminación? Ah, no, mira, es que el proceso de eliminación se llevó bien, sin embargo, parece que hay una afectación a nivel del cáliz. Ah, bueno, eso quiere decir que pudiese haber una obstrucción a nivel ya, digamos, final del uréter. Tendríamos que evaluarlo, es decir, de igual forma, en casos como este, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que hacer valoraciones del compromiso del uréter en aquellos casos que corresponden. Entonces, muy importante entender, yo siempre les digo que no es que haya una receta única para el tema del procesamiento de las imágenes de medicina nuclear. Por supuesto que hay un patrón normal, hay una biodistribución normal de cualquiera de los radiofármacos, desde, no sé, el MDP en la fijación de cristales de hidroxipatita en el hueso, y de, bueno, porque si yo tengo una fractura, tengo un punto de hipercaptación, no quiere decir que tenga un tumor, quiere decir que ahí están incrementándose el número de cristal hidroxipatita para poder fusionar el hueso y por lo tanto es normal ver ese tipo de incremento. Lo mismo en el caso de los niños. Es decir, si yo entiendo el porqué del estudio, obviamente voy a poder entender a qué se refiere con esa hipercaptación o a qué se refiere con esa hipocaptación. Entonces es muy importante, por supuesto, estar de la mano de la comprensión entre la imagen y los valores, la gráfica, etc. Uno de los valores añadidos que entregó la medicina nuclear es que pasó de lo que era la radiografía convencional, que no arrojaba ningún valor, pasó, las imágenes moleculares o las imágenes del tipo de medicina nuclear nos entregan valores. En el caso del PET nos dan valores de SV, por ejemplo. En el caso de gammagramas renales, evidentemente me da entonces los porcentajes de funcionamiento de uno con respecto al otro, por ejemplo, en términos de filtración, etc. Entonces, muy, muy importante la comprensión de estos factores.
Bueno, yo me excedí un poquito, bastante, ¿no? Yo tenía previsto máximo 1 hora y media, pero bueno, ya hay casi 2 horas. No sé si hay alguna otra pregunta por allí. La utilización de vía central no es recomendado. Ahí en todo caso hay que evaluar también qué tipo de paciente te está llegando, ¿no? Normalmente un paciente con vía central, etcétera, no lo trasladamos así tan fácilmente para un área de medicina nuclear, así tan sencillamente. Habría que ver cada uno de los casos, pero definitivamente es preferible el abordaje por vía digamos, periférica, de manera tal de que podamos generar el bolo y de esa manera, obviamente, a partir del bolo, poder hacer la valoración de la imagen o la fase vascular. Muy importante el tema del bolo. Necesitamos que administro, retiro y de esa manera genero esto. Sí, aquellos que comentan sobre la transmisión, por supuesto, nosotros y aquí estamos 88, ya estamos aquí cerrando. Los quiero invitar, por supuesto, a que nos acompañen en nuestras redes sociales. Sí, yo aquí se las coloqué en todas las láminas, sin embargo, no sé si la han podido ver, si no, bueno, aquí está. La idea es que, bueno, aquí nos pueden seguir a través de @Serofka en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en todos y cada uno de los casos. Y que por supuesto, nos pueden acompañar de igual forma en lo que sería nuestro canal de YouTube, que les tenemos preparado muchísimas cosas, sí, súper interesantes. Y aquí les voy a mostrar unos poquiticos lo que ya se tiene allí, de manera tal de que se suscriban, por supuesto, y entonces así podamos estar en plena comunicación. Nosotros todos los viernes hacemos un conversatorio sobre protección radiológica de distintos ámbitos. De igual forma hemos producido una serie de cápsulas académicas menores a 5 minutos en donde vamos haciendo abordaje de diferentes temas, desde controles de calidad, procesamiento de imágenes, radiobiología, protección radiológica, todo lo que se nos ocurra. Y aquí tienen toda la sección de conversatorios, desde uso y beneficio de la radiación, radiación en embarazo, el cáncer, radiación en el espacio, pero también, bueno, todo lo que tiene que ver con dosimetría, protección radiológica en medicina nuclear, en radioterapia, ultrasonido, hay de todo. Así que, bueno, los invitamos a que se suscriban. También tenemos una sección de COVID-19, por supuesto, el caso de pacientes oncológicos. Así que, bueno, tenemos un poquito de todo. Esperemos vernos más seguido. De igual forma, en nuestro grupo de Facebook, ¿sí? Se los voy a colocar acá en el chat para aquellos que todavía no nos siguen. Nos pueden seguir todos en la reunión. Aquí en Aprende Más sobre Protección Radiológica. Sí, hay eso en Facebook. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hasta este momento, ¿sí? Y bueno, espero que de verdad hayan disfrutado de la clase o la charla, no sé. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad.